Autobiografía de Jeannette Guyon. Amén. Capítulo 8. Tras mucho languidecer, finalmente retomé mi salud primitiva. Por aquel entonces, mi querida madre dejaba esta vida con gran paz de conciencia. Aparte de sus buenas cualidades, había sido especialmente caritativa para con el pobre. Esta virtud tan aceptable para Dios, agradóse en empezar a recompensar aún en esta vida. Aunque no estuvo más de 24 horas enferma, se relajó y se puso en perfecta paz y sosiego con relación a todo lo que era querido y cercano a ella en este mundo. Ahora me aplicaba yo a mis deberes, sin dejar nunca de practicar el de la oración 2 veces al día. Me vigilaba para no dejar nunca de subyugar a mi espíritu. Iba a visitar al pobre a su casa y le socorría en su aflicción. Hice todo el bien acorde con mi entendimiento del que tenía conciencia. Tú, oh mi Dios, aumentaste mi paciencia y mi amor en la misma medida que mis sufrimientos. No lamenté las ventajas temporales con las que mi madre hizo mayor honor a mi hermano que a mí. Sin embargo, se abalanzaron sobre mí por causa de ellas, como con todo lo demás. También tuve por algún tiempo una intensa fiebre. En realidad, no te servía con ese fervor que poco después tú me otorgaste, pues aún habría estado contenta de reconciliar tu amor con mi propio amor y con el de la criatura. Lamentablemente, siempre me encontraba a alguien que me quería y a quien no podía abstenerme de agradar. No era que yo les amara, sino que era el amor que yo me tenía hacia mí misma. Una dama, una exiliada, llegó a casa de mi padre. Él le ofreció un aposento que ella aceptó y se quedó durante mucho tiempo. Era ella persona de verdadera piedad y devoción interior. Tenía una gran estima hacia mí, porque yo deseaba amar a Dios. Comentaba que yo tenía las virtudes de una vida activa y bulliciosa, pero todavía no había obtenido la simpleza de oración que ella experimentaba. De vez en cuando me dejaba caer algunas palabras sobre este tema. Como mi tiempo aún no había llegado, no la entendía. Su ejemplo me instruía más que sus palabras. Observaba en su semblante algo que denotaba un gran disfrute de la presencia de Dios. Con poco éxito lo intenté obtener mediante el penoso ejercicio de una estudiada reflexión y pensamiento. Quería tener por mis propios esfuerzos lo que solo podía adquirir cesando todo esfuerzo. El sobrino de mi padre, sobre el cual he hecho alguna mención anteriormente, había regresado de Conchinchina para hacerse cargo de algunos sacerdotes en Europa. Estaba radiante de alegría de volverle a ver, y me acordé del bien que me había hecho. La dama mencionada no estaba menos contenta que yo. Se entendieron entre sí inmediatamente y conversaron en un lenguaje espiritual. La virtud de esta excelsa relación me hechizó. Admiraba su inagotable oración sin ser capaz de comprenderla. Procuraba meditar y pensar en Dios sin descanso, murmurar y proferir oraciones. Con todo mi duro esfuerzo no pude obtener lo que Dios me dio a la larga y que solo se puede experimentar en simplicidad. Mi primo hizo cuanto pudo para unirme con mayor fuerza a Dios. Cultivó un gran afecto hacia mí. La pureza que veía en mí en relación con la corrupción de la época, la repugnancia del pecado en una etapa de la vida donde otros empiezan a saborear sus placeres, no había cumplido todavía 18 años. Le hizo ser muy tierno conmigo. Ingenuamente me iba a quejarme a él de mis defectos. Estos los veía yo claramente. Me animaba y me exhortaba para que me mantuviera en pie y para que perseverara en mis dignos empeños. De buen grado me habría introducido hacia una forma más simple de oración, pero todavía no estaba preparada para ello. Creo que sus oraciones tenían mayor efecto que sus palabras. Tan pronto se hubo marchado de la casa de mi padre, tú, oh Dios divino de amor, manifestaste tu fervor. El deseo que tenía yo de agradarte, las lágrimas que derramaba, los múltiples dolores que experimentaba, los trabajos que sostenía y el poco fruto que de ellos cosechaba, te movieron en compasión. Este era el estado de mi alma cuando tu bondad
dejando atrás toda mi vileza e infidelidad, y abundando en la misma medida que mi miseria, concedióme en un instante lo que todos mis esfuerzos jamás lograron alcanzar. Viéndome tú remar con ahínco y duro trabajo, el aliento de tu divino actuar se puso a mi favor, y me llevó viento en popa sobre este mar de aflicción. A menudo le había hablado a mi confesor sobre la gran ansiedad que me daba el no poder meditar, ni emplear mi imaginación con el propósito de orar. Los temas de oración demasiado extensos no me eran de utilidad. Aquellos que eran cortos y concisos se me ajustaban mejor. Al fin Dios permitió que una persona muy religiosa de la orden de los franciscanos pasara por la morada de mi padre. Había dispuesto ir por un camino más corto, pero un poder secreto cambió sus planes. Entendió que había algo que él tenía que hacer y pensó que Dios le había llamado para la conversión de un hombre de cierta distinción en ese país por el que ahora se veía obligado a pasar. Su labor acabó siendo infructífera. Era la conquista de mi alma lo que se había fraguado. En cuanto hubo llegado, se fue a ver a mi padre, quien se regocijó por su venida. Por aquel entonces yo estaba a punto de dar a luz a mi segundo hijo, y mi padre estaba terriblemente enfermo, a la espera de que muriera. Me habían ocultado su enfermedad durante algún tiempo. Una persona indiscreta me lo dijo bruscamente. Al momento me levanté, débil como estaba, y me fui a verle, pues me había sobrevenido una peligrosa enfermedad. Mi padre se repuso lo suficiente, aunque no por completo, para darme nuevas muestras de su cariño. Le comenté el fuerte deseo que tenía de amar a Dios y de mi gran tristeza por no ser capaz de hacerlo con todo mi ser. Pensaría que no podría darme una señal más sólida de su amor que procurando ponerme en contacto con este respetable hombre. Me dijo lo que sabía de él y me instó a que fuera a verle lo antes posible. Al principio estuve reticente de hacerlo, atenta de observar las reglas de la más estricta prudencia. No obstante, los repetidos ruegos de mi padre tuvieron para mí el peso de un mandato positivo. Pensé que ningún mal había en ello, pues solo lo hacía en obediencia a él. Me llevé conmigo a un familiar femenino. Al principio parecía un poco confuso, ya que era reservado con las mujeres. Como lo hacía poco que acababa de salir de una soledad que había durado 5 años, se sorprendió de que fuera yo la primera persona en dirigirse a él. Durante un rato no dije ni una palabra. Yo no sabía a qué atribuir su silencio. No vacilé en empezar a hablar con él y contarle en pocas palabras mis dificultades en cuanto a la oración. Al instante replicó: «Esto se debe, madame, a que busca por fuera lo que tiene por dentro. Acostúmbrese a buscar a Dios en su corazón y allí lo encontrará». Nota especial: aunque no menciona el nacimiento de un tercer hijo que resultó ser una niña, debemos mencionar el suceso porque más adelante se echa en falta este pequeño detalle. Fin de la nota. Habiendo dicho estas palabras, me dejó. Para mí fueron como la quemazón de una flecha que penetraba a través de mi corazón. Sentí una herida profunda, una herida tan deliciosa que no deseaba que se curase. Estas palabras trajeron a mi corazón lo que había estado buscando durante tantos años. Mejor dicho, me hicieron descubrir lo que allí había y que no había disfrutado por no saberlo. Oh, mi Señor, tú estabas en mi corazón y solo demandabas un simple giro de mi mente hacia el interior para hacerme sensible a tu presencia. Oh, infinita bondad, cómo corría yo de aquí para allá para buscarte y mi vida me era una carga, cuando mi felicidad estaba en mi interior. Era pobre en medio de riquezas, a punto de perecer de hambre junto a una mesa aderezada a rebosar y en medio de una fiesta perenne. Oh belleza de antaño y presente, ¿por qué te he conocido tan tarde? Ay, te buscaba donde no estabas y no te buscaba donde estaba. Era por la falta de conocimiento de estas palabras de tu evangelio. El reino de Dios no vendrá con advertencia. El reino de Dios está dentro de vosotros o entre vosotros. Era esto lo que ahora experimentaba. Tú te convertiste en mi rey y mi corazón en tu reino, donde supremo tú reinabas y llevabas a cabo toda tu bendita voluntad.
Le dije a este hombre que no sabía lo que me había hecho, que mi corazón había cambiado bastante, que Dios estaba allí. Me había dado una experiencia de su presencia en mi alma, no por pensamiento o ejercicio mental alguno, sino como algo poseído de verdad de la forma más dulce. Experimenté estas palabras de los cánticos de cantar de Salomón. Tu nombre es como perfume derramado. Por el olor de tu suave perfume, las jóvenes se enamoran de ti. Fin de la cita. Sentía en mi alma una unción que, como un saludable bálsamo, sanaba al momento todas mis heridas. No dormí en toda esa noche, pues tu amor, oh mi Dios, fluía en mí como un delicioso aceite y quemaba como un fuego que parecía devorar todo cuanto quedaba del yo. Fui alterada tan repentinamente que apenas me reconocía a mí misma o lo era por otros. Ya no veía por ninguna parte aquellos problemáticos defectos y reticencias. Desaparecieron consumidos como brasa en un gran incendio. Ahora estaba deseosa de que el instrumento utilizado en esto pudiera convertirse en mi director espiritual, con frecuencia a cualquier otro. Este buen padre no pudo consentir sin renuedo el tomar la responsabilidad de mi guía, a pesar de haber consumado un cambio tan sorprendente bajo la mano de Dios. Varias razones le indujeron a excusarse. Lo primero, mi persona. En segundo lugar, mi juventud, pues solo tenía 19 años. Por último, una promesa que le había hecho a Dios por no fiarse de sí mismo, de nunca tomar sobre sí la guía de nadie de nuestro sexo, a menos que Dios, por medio de alguna providencia en particular, le hubiera de poner en tal situación. No obstante, a causa de mi sincera y repetida solicitud de que fuera mi director espiritual, me dijo que oraría a Dios y me suplicó que hiciera yo lo mismo. Mientras estaba en oración, se le dijo: no temas tal responsabilidad, ella es cónyuge mía. Cuando esto llegó a mis oídos, me afectó mucho. Un monstruo de iniquidad tan horrible, me decía a mí misma, que tanto ha hecho para ofender a mi Dios abusando de sus favores y correspondiéndoles con ingratitud, es declarado ahora ser su cónyuge. Después de esto, accedió a mi petición. Nada me resultaba más fácil que la oración. Las horas pasaban como minutos, en tanto que apenas podía hacer nada más que orar. El fervor de mi amor no me daba tregua. Era una oración de regocijo y posesión, carente de toda imaginación, calenturienta y de forzadas reflexiones. Era una oración de la voluntad, no de la cabeza. La realidad de Dios era tan grande, tan pura, tan sin mezcla y sin interrupción, que atraía y absorbía el poder de mi alma hacia una profunda recolección, desprovista de un actuar o un disertar. No veía nada delante mío salvo a Jesucristo. Todo lo demás sobraba con vistas de amar a lo sumo, sin que hubiera ningún motivo o razones egoístas para ello. La voluntad absorbió a los otros dos, el entendimiento y la memoria, hacia sí mismo, y los concentró en el amor. No era que no sobrevivieran, sino que sus operaciones de alguna forma eran imperceptibles y pasivas. Ya no eran retardadas o detenidas por la multiplicidad, sino que fueron recolectadas y unidas en una sola cosa. De la misma manera que el despertar del sol no extingue las estrellas, sino que las supera y absorbe en el fulgor de su gloria incomprensible. Amén.